Muy buenas noches con todos. Me llamo Yanela Vargas y el día de hoy pues les voy a explicar este tema tan bonito que se llama cómo la música regula tu estado de ánimo. Primero vamos a pasar con algunas definiciones sencillas, ¿no? ¿Qué es la música? La música como tal es el arte de organizar el sonidos en el tiempo, combinando elementos como el ritmo, la melodía, la armonía para crear una experiencia estética y expresiva y universalmente está presente en todas las culturas. ¿Qué es el estado de ánimo? Es la forma en la que una persona se siente durante un periodo de tiempo, mientras que la regulación emocional como tal es esa habilidad que te permite identificar, comprender y modular nuestras emociones de forma adaptativa. ¿Cuál es la diferencia? Es que el estado de ánimo describe cómo se siente una persona en general, mientras que la regulación emocional se refiere a que la persona hace para mejorar o cambiar lo que siente. En este ámbito viene la siguiente pregunta. ¿De dónde viene este efecto y por qué la música se volvió tan importante? Antiguamente, si hablamos y retrocedamos un poquito más en la historia, se utilizaba la música era usada en rituales, guerras, trabajos, duelos y celebraciones. En las primeras sociedades humanas, la música no solamente fue de entretenimiento, sino que surge como una herramienta de regulación colectiva, donde se permitía a las tribus, a las culturas expresar emociones compartidas y crear un canto de cohesión social. Antes de que existiera el lenguaje tras la revolución industrial, la música permitía comunicar y modular emociones cuando no había algo que las describiera como tal. Y con el tiempo esta función se volvió de una manera más individual. Entonces, pasamos a lo siguiente, la música como una arquitectura del entorno. Tenemos entendido que es un fenómeno social que está profundamente vinculada a la experiencia colectiva y una actividad simbólica. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si estás mal, interpretas, bueno, en un concierto, en este primer plano, una canción puede hacer que todas las personas se unan en cohesión, incluso si no se conocen. Mientras que en este segundo punto tenemos que el 75% de nuestras experiencias emocionales diarias son estados de ánimo. Un ejemplo, te levantas con buen humor y todo parece que es más llevadero, ¿no? Y horas después tú te sigues sintiendo igual, aunque no recuerdas un momento específico que haya causado esa sensación, simplemente te sientes bien. En este tercer punto, cuando decimos que actúa como un mecanismo de anticipación que establece expectativas y orienta los efectos de nuestras acciones, quiere decir, por ejemplo, si tú estás mal, interpretas siempre un comentario neutro como una crítica y prefieres no hablar. Por eso incluso a los padres siempre se les dice que no combinen el trabajo con las cuestiones del hogar, porque suele pasar de que chocaron con el niño o el hijo y como estaban de un humor malo, simplemente chocaron con él. Y el pobre niño a veces nunca tiene la culpa de ello. Tenemos otros ejemplos acá. ¿Alguna vez has oído una palabra o un sonido que se parece a la letra de una canción y esto activa de nuevo? Por ejemplo, si tú escuchas la palabra We are the champion, ¿te acuerdas la canción de We are the champion? Entonces, una canción se te queda pegada en la cabeza y esta afecta tu humor durante horas. Otro ejemplo es si hay una canción que te lleva un recuerdo, una persona, a una etapa, a un lugar y una emoción que vuelve sin esfuerzo. Entonces, otro ejemplo sería que escuchas una canción unos segundos y horas después el coro sigue repitiéndose en tu cabeza aunque no quieras. Y a este efecto se le llama el fenómeno del inward. ¿Qué es el fenómeno del inward y por qué no sale de mi cabeza? Científicamente se conoce como Involuntary Musical Imaginary, que no solamente permite que la canción esté pegajosa y vaya en un bucle auditivo, sino que en los adultos sucede que cuando el cerebro está en modo automático, por ejemplo, cuando estás lavando platos, caminando, empiezas a tararear y tu cerebro busca llenar este vacío cognitivo. Otro ejemplo podría ser lo que viene a ser cuando uno scrollea a través de TikTok. Estas plataformas que te reflejan de 15 a 30 segundos de una canción
Son claves porque el cerebro procesa este fragmento como una unidad completa y al ser corto es mucho más fácil de recordarlo. En este punto también viene lo que viene a ser el algoritmo y todos estos sentidos. ¿Alguna vez oyeron, pero igual de todas maneras esto no es suficiente, alguna vez han oído que, oigan, escuché esta canción y me puse triste, o no pongas esa música, no puedo oírla porque me trae malos recuerdos, o sin esa música de repente yo no habría tenido el valor de poder hacerlo? Son frases que en algún momento uno lo ha dicho o quizás lo haya escuchado, ¿no? Y esto es parte de lo que viene a ser el tema central de este webinar, el, el cual es por el que nos hemos formado, ¿no? Y esto viene a ser el por qué sientes que un artista te salvó la vida. Eh, Cuando decimos que un artista nos salvó la vida, en realidad no estamos hablando de algo mágico o algo mediano, sino es que el intérprete no solamente crea canciones, sino que expone una experiencia emocional de vida, dolor, deseo, resistencia, y la ofrece de una forma honesta. Entonces, el oyente al escuchar reconoce esa experiencia como parte y como si fuera propia, no porque sea idéntica, sino porque conecta con el mismo estado emocional y en ese encuentro forma algo clave, donde la persona deja de sentirse sola en lo que siente y hay una validación de una emoción. Entonces, en este punto tenemos que la música no solamente se convierte en un espacio compartido, sino que el intérprete pone la voz, la historia y la canción y el oyente pone la experiencia, su momento vital, su necesidad de lo que emerge y el acompañamiento emocional. Entonces, cuando decimos que ¿por qué un artista nos salvó? Lo que realmente decimos es que está sosteniendo la psique con nuestros propios recursos de las regulaciones que fallaron. Y esta artista no hizo como tal magia, sino es que esta artista puso palabras, el ritmo y la emoción necesaria para que nosotros pudiéramos realizar este consuelo, esta descarga para poder seguir adelante. Entonces, acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, si la música pudo sostener este estado durante tanto tiempo, entonces también puede ayudarnos a regularlo. Por supuesto que sí. Tenemos acá un claro ejemplo de Freddie Mercury, que fue una persona que con su voz llevó la interpretación a otro nivel e incluso generó un nuevo récord y una nueva evolución en el ámbito musical. Te permitió identificarte de maneras que de repente otros no la consideraban del todo correctas. En otro ejemplo tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser Taylor Swift. ¿Cuántas personas no han escuchado a esta cantante que pues en base a sus historias reflejan una emoción y te habla acerca de la tristeza, el llanto? Muchas veces se escucha que, las canciones de Taylor son las que Taylor tiene una canción para toda la emoción. Entonces permite conectar con el público y hacer más llevadera esta experiencia. Otro, por ejemplo, y es un ejemplo reciente, vienen a ser las soundtracks de esta película llamada Demon Hunters, que ha hecho una revolución no solamente en el ámbito actual, sino también en los niños y posiblemente en la nueva generación que va a ir creciendo, ya que ¿de qué te trata la letra? Te trata de la superación, habla acerca del sacrificio y el poder identificarse con uno mismo. Pero acá también llegamos a otra parte de la historia, ¿no? Que viene a ser el- que viene a ser como tal la pandemia, el COVID-19. Si bien este es un tema complicado y que muchas veces es un tema triste, también es importante recalcar que nosotros al estar encerrados y al haber dejado de tener esta interacción social con las personas, nos refugiamos como tal en lo que viene a ser la música. Entonces, acá ya no solamente se trata de que si la música me salvó o no me salvó, sino que te acompañó en un proceso
Y para esto tenemos la siguiente pregunta, y volviendo al tema general, ¿cuáles son los pasos que se hacen para regular el estado de ánimo con la música? El primero es muy sencillo, es identificar cómo te sientes. Me encuentro feliz, me encuentro triste. No se trata solamente de ponerte feliz. Entonces se trata de reconocer el estado actual en el que estás, si estás cansado, tenso, triste, ansioso. Y de acuerdo a ello, elegir una música que te acompañe. Por ejemplo, la música va a funcionar mejor cuando esta valida el estado inicial. Si me siento triste y pongo una música triste, va a validar mi estado emocional que estoy sintiendo. Y a medida que tú vas escuchando, la idea es que tú empieces a modificar el ritmo o la intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Pasar poco a poco de una música más lenta, triste o zozobra a una música más rítmica que te eleve el ánimo. Y esto es lo que nos va a permitir usar la música como un apoyo, no como un medio de escape. Ahora, la cuestión aquí también es que hay que aprender a pagarlo de forma consciente, porque ¿qué pasa si la persona como tal y sigue escuchando y se sigue decayendo? Entonces ahí no hay un arreglo, no es que esté haciendo algo como se diría, la persona como que decae, pero hay que tener en cuenta que la música como tal tiene límites. Si bien la música regula lo que viene a ser el estado de la emoción, no resuelve todo. Y como se dice, no toda la música o todo tipo de música funciona igual para todos. Por eso es que la música es tan amplia y es un arte que ha dejado de ser arte y ahora ha sido parte de nosotros, que nos está acompañando en nuestro día a día. La música es más efectiva cuando se usa con un propósito claro. La clave como tal está en la intención. Cuando a veces no hay algo que nosotros no podemos mencionar, la música es la que nos va a permitir decir aquello que no sabemos, expresarlo, pero también si vemos que esto no es del todo positivo y que no sana como tal, porque como tal, como digo, la música regula, pero no resuelve todo, entonces es bueno acudir a un profesional y esto siempre se ha repetido. Como tal, acá les dejo una frase. La música es una herramienta potente, pero su efecto depende de cómo y para qué la usamos. Gracias. Muchísimas gracias, Yanela. Pasamos a las preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta a los presentes, pueden usar el micrófono. Ajá. Sí, adelante, pueden usar el Sí. micrófono o De- de repente escribirlo. Intenté hacer este tema corto para que podamos explayarnos mucho mejor en lo que vienen a ser los comentarios, porque este tema, si bien es bastante simpático, también es bastante corto y deja en claro muchas veces las limitaciones que podemos llegar a tener, ¿no? Bueno, una pregunta, por ejemplo, para motivar un poco a los participantes y fomentar su curiosidad es respecto a cómo, por ejemplo, inteligencia artificial, hay plataformas sociales que crean música de una manera sintética. ¿Tú crees que esto pueda influir o de alguna manera cambiar el panorama que nos acaba de describir? Por supuesto que sí. Si bien la música creada con inteligencia artificial, actualmente hay algunas que están dentro de lo que vienen a ser los planos de los Billboard, que es una de las listas más importantes en el rango de la música. Y lo interesante de la inteligencia artificial es que combinan sonidos que a veces uno no considera como ser del todo, bueno, que no considera del todo novedosos y te forma un sonido que te puede ayudar a calmar. Incluso hay sonidos creados con la IA que han ayudado a las personas y hay una investigación que las personas ya no sufren de depresión por esta canción o de aquellas personas que han escuchado tal canción producida por la IA y se han sentido mejor consigo mismos, sobre todo en personas adultas mayores que tienen más allá de 50 años que de repente ya no están tan en la moda con lo que viene a ser el TikTok, Spotify, YouTube Music, pero que cuando recrean esas canciones se sienten identificados, ¿no? Y encuentran esa calma.
Sí, lo decían desde más por el ámbito de la personalización extrema, porque por ejemplo cuando uno consulta chatbots de inteligencia artificial, uno puede Vamos. tener la sensación de que el contenido es para uno mismo, depende del prompt o de la orden que tú brindes. Pero, por ejemplo, ¿ves algún otro tipo de tendencia? Porque, por ejemplo, en la primera década, la segunda década del 2010, de este siglo, por ejemplo, se ha hablado mucho de que ya no existe tanta limitación, por ejemplo, a una radio, una lista musical ya que una radio te pueda influir en los gustos y a veces en décadas anteriores tenían bastante influencia en qué es lo que se escuchaba en la década, sino que se ha diversificado debido a la diversidad de ofertas que existe. O sea, uno puede buscar en YouTube y enfocarse en lo que les gusta y explorar con Spotify, con plataformas o incluso bajarse de internet canciones hechas por artistas artesanales o artistas no tan comerciales. ¿Tú ves algún tipo de ese tipo de cambio que pueda ser disruptivo, alguna tendencia de repente que nosotros no conozcamos muy bien? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, las tendencias siempre están cambiando en el mundo, ¿no? Globalmente, la música siempre va evolucionando y actualmente la nueva tendencia está siendo lo que viene a ser el género del K-pop, que está revolucionando en estos últimos años. Ya no solamente son unas bandas desconocidas del Asia, sino que también ahora ya son parte, incluso tienen fandoms dentro de Latinoamérica, Sudamérica y son fandoms grandes. Entonces, sí, hay una diferenciación de música. Yo considero que cada persona tiene un gusto musical y que cada persona va a busca lo que le motiva, lo que siente, lo que quiere escuchar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Tienen alguna pregunta a las demás personas? Si no, para ya ir finalizando. ¿Qué canciones? Acá tengo una. Sí. Alison Guayanca dice, disculpe, ¿qué canciones recomiendas cuando estás desganada? Yo recomendaría una canción más que divertida, una canción que a ti te genere una sonrisa, porque ¿qué pasa cuando estás con el desgano? La idea de una música que te provoque una sonrisa es que te evoque un recuerdo que, por ejemplo, te haga feliz. En mi caso, cuando yo escucho la canción Feliz cumpleaños, que es una canción súper básica que se canta en los cumpleaños de las personas, a mí me trae unos recuerdos felices y de lo que yo estoy desganada, pues me hace acordar que nací en este mundo, que estoy sobreviviendo a él y que a pesar de una experiencia mala que haya podido tener, ese feliz cumpleaños me hace acordar que sigo acompañada de mi familia y me hace sonreír, me provoca ese recuerdo bonito. Acá tengo otra pregunta. Cuando escuchan una canción que le recuerda una pena, así estén alegres, ¿por qué no se puede olvidar? ¿Qué hacer? Eh, una canción que le recuerda una pena. Bueno, la pena es una emoción que todos hemos pasado en algún momento, ya sea por la pérdida de algún familiar o por de repente estar, no tener trabajo o de repente no tener amistades, porque ¿qué ha pasado últimamente? Que las personas ya no están saliendo mucho, sino que se están siendo más intrépidas y ya no están socializando con las personas. Entonces, ¿qué pasa? Se refugian en músicas tristes que te traen este tipo de pena. Entonces, y así estén alegres, ¿por qué no lo pueden olvidar? Bueno, esto evoca más allá de, ¿cómo decirlo? Es un proceso en el cual la persona tiene que no aprender a sobrellevarlo y que es algo lento, porque no es algo que ocurre de un día y momento para otro. ¿Qué hacer? Pues yo recomendaría que las actividades que te ayuden a distraerte, como ya sea regar las plantas, ¿no? Hacer una actividad, una dinámica que a ti te guste, dibujar, pintar, escribir. Muchas de estas actividades ayudan a relajar la mente y el cuerpo y también te permiten reconciliarte contigo mismo. Siguiente pregunta.
Sí, animamos a la persona que nos lleguen las preguntas y ya estamos en la época, en la etapa más interesante. De repente, Yanela, un poquito para extrapolar la pregunta de Sonia Canales, hay personas, bueno, mucho grupo de personas que más que pena tiene como una especie de añoranza o reminiscencia de una época. O sea, por Ujú. ejemplo, la música de los padres o la música de lugar de origen, casos de las familias sean migrantes o descendientes de migrantes. Pasa, por ejemplo, las personas de regiones andinas del sur, que en algunos contextos se suele asociar mucho a la tristeza, por ejemplo, cantos quechuas o el tema de la identidad, en el caso de los aymaras o en el caso también de Venezuela, los migrantes de Venezuela. Pero también se ha observado algún fenómeno un poco, se puede decir, nuevo, es de tener o de fingir recuerdos postizos, porque por ejemplo uno pone una canción o un video de una canción de repente de cierta época y uno dice esto me hace acordar cuando yo hace 200 años dedicaba por ejemplo a conquistar países. Pero siendo de que ese recuerdo no existe porque en realidad uno no ha vivido 200 años, pero uno puede imaginar. ¿Tú ves por ahí algún tipo de interrelación, por ejemplo, entre lo que es un recuerdo orientado hacia una añoranza o a un recordar de una etapa que ya no existe? O de repente a un recuerdo fantasioso o de una fantasía pura, o diferenciarlo de un estado de ansiedad. ¿Cómo podrías discernir esos escenarios? Lo vamos a poner como un ejemplo sencillo. Cuando, por ejemplo, viene una persona que es de provincia, llega a la ciudad de Lima, que es lo más normal, lo más común que suele ocurrir, llega con su cultura, con sus costumbres y también con el tipo de música que esa persona escucha. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a otro entorno donde es diferente, ¿no? Hay un choque cultural, pero no por ello yo al menos considero que no por ello es que debería dejarlo o algo así, sino por el contrario, debería enseñar esa cultura, esas canciones, porque muchas veces se aprende de esa manera. Yo era reacia antes de escuchar lo que viene a ser la salsa y ahora la he escuchado y me parece que tiene canciones y letras bien bonitas, aunque algunas sean tristes, de repente dolorosas, pero que al fin y al cabo evocan la experiencia de esta persona o de repente algún recuerdo, ¿no? Entonces, en este caso, estas personas que pues traen su cultura o llevan su cultura a otros lugares, lo importante es que la diversifiquen, que enseñen, que aprendan y así de repente pueden hacer que una persona encuentre otro tipo de gusto musical. Hay otra pregunta que dice, ¿te gusta el grunge? Si es así, ¿por qué te gusta? Bueno, el grunge como tal es un género del rock alternativo, ¿no? Que surge a finales de los 80, por ahí fusionando como que el punk y el heavy metal. Hay un estudio que indica que escuchar metal te genera intensidad en esa emoción y te ayuda a regular, por ejemplo, cuando estás ansioso, ya que al escuchar esos sonidos fuertes, potentes, tu cerebro como que baja el estado en el que se encuentra y va como dice poco a poco regulándose, ¿no? Emocionalmente. En mi caso no me gusta mucho este género, yo soy un poquito más de lo que viene a ser el thrash metal. Eh, pero sí lo considero que es un género que apoyado y que también socialmente ha sido muy mal vinculado, porque anteriormente a las personas que se les escucha, y no solamente es anteriormente, sino en la actualidad, todavía hay un sesgo o un estigma de que personas que escuchan este género musical o son drogadictos o son esto o son lo otro, cuando en realidad pues incluso hay profesionales que escuchan este tipo de música y lo cual yo no considero que sea malo, ¿no? Sino que por el contrario, evocan de repente una emoción ante una ansiedad, ante un problema, ante de repente una regulación. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Sí, interesante. Hace un momento tú comentabas de la arquitectura de entorno.
Entonces, en YouTube o en plataformas tipo streaming, Spotify, comenzaron a abundar estas playlists que evocaban concentración, inteligencia. Por ejemplo, recuerdo muy bien un video que decía, tienes 2 horas para acabar esta tarea o si no todo sale mal. Y eran una colección de piezas de música clásica de autores, de compositores del siglo XIX, XVIII, por ejemplo. ¿En qué medida uno puede darse cuenta o puede discernir de que este intento de crear el entorno favorable al estudio, a la concentración o a tomar decisiones difíciles realmente ayuda, y cuándo puede darse con una especie de procrastinación o evasión emocional? ¿Cuándo realmente funciona en base a este fin esta arquitectura de entorno? Cuando hablamos de lo que viene a ser la arquitectura de un entorno emocional, en este caso, hablando precisamente de la música, las plataformas sociales ya forman parte de nuestro día a día, entonces negarlo sería como que volver a años atrás. Cuando hablamos acerca de que si estamos solamente escuchando o ya estamos, como sería, pasándonos de la hora, como usted comenta, bueno, acá hay dos puntos. La música como tal siempre va a ser una experiencia, ¿no? Es como, acá lo dice, es una experiencia colectiva y es una actividad simbólica. Muchos escuchan o ponen música a la hora de estudiar, sobre todo universitarios, para concentrarse, pero ¿qué pasa? A veces lejos de concentrarse, no se concentran y siguen colocando otra música, otra música, otra música. Y ahí es donde viene la autorregulación. ¿Por qué? Depende de uno mismo cuánto quiere seguir, ¿no? Es la meta, es fijar un objetivo como tal y hacer las cosas que se está proponiendo. Eso va a depender de uno mismo. Bien, Yanela, anunciar a las personas que están presentes que hemos publicado el link de asistencia para que se puedan anotar. Los nombres y apellidos, por favor, con las tildes, según crean que son conformes con el RENIEC o con los que debe aparecer la constancia de participación. Esto es importante. Los links de asistencia están en el chat de Zoom. Pueden ingresar y pueden registrarse para ya poder ir finalizando. De repente, una pregunta final, Yanela, es el tema del impacto de los algoritmos. O sea, tú cuando muestras en tu presentación logos de Spotify, YouTube, TikTok, eh, ¿crees que hay algún grado que pueda diferenciar una curiosidad propia, con descubrimientos propios de la música, o crees que estas plataformas fomentan un descubrimiento condicionado por los algoritmos? O sea, mencionaba, por ejemplo, el caso de las radios, que muchas veces podían definir canciones simbólicas de una época en base a decisiones de los mismos editores, los mismos mezcladores, decisiones comerciales o editorializadas. Sin embargo, ahora en Internet, ¿tú crees que hay una mayor autenticidad en cómo las personas descubren debido a la libertad? ¿O cree que esa libertad se ha vuelto aparente debido a los algoritmos de recomendación, a los feeds? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, los algoritmos que se generan en una plataforma virtual usualmente es con aquello que tú escuchas, que tú observas, que tú ves. Y de acuerdo a eso, por ejemplo, plataformas como TikTok o Spotify te van mostrando más similitudes a aquello que tú consumes. Si bien es cierto, hay un factor que se llama viralización, que hace que un algoritmo que, por ejemplo, tú nunca hayas escuchado, sea un trend de TikTok, ingresa a tu algoritmo por la cantidad de vistas que tiene y aprendas tú a reconocer, ¿no? Y veas algo nuevo que tú no estabas acostumbrado a ver, ¿no? Que no era tu consumo del diario.
Considero que los algoritmos son parte de las redes sociales. Las redes sociales ayudan con estos algoritmos a que más personas puedan descubrir de repente un nuevo sonido, una nueva vida, una nueva experiencia, porque ¿qué es lo que conecta con una persona? No es como tal el sonido, sino las letras, la experiencia, lo que te genera, lo que te provoca este sonido, esta canción. Entonces, por eso es que se vuelven virales algunos trends y las personas pues quieren hacerlo y lo hacen. Bien, hacemos un llamado a las personas para que para que se registren en la asistencia si que quieren recibir la constancia de participación en el webinar porque solo tenemos una persona. Ya hay un montón de personas que nos han registrado y es opcional también, o sea, si no desean no hay problema. Bueno, una pregunta más de repente, en una de las láminas mencionabas, un artista te salvaba la vida, te podía salvar la vida con un ejemplo de Linkin Park. Desde psicología, ¿cómo puedes explicar que a veces hay personas que sienten que una canción, entre comillas, les entiende o les valida emociones mejor que personas que pertenecen al entorno de uno mismo? ¿Tienen algún nombre este fenómeno? O de repente podría decirnos también si es saludable o por ahí hay una especie de evasión de la realidad. ¿Qué nos puedes comentar? Es lo que decía ¿por qué consideras que un artista te salvó la vida? No es algo mágico como tal, sino que es a lo que evocamos, ¿no? La experiencia que te presenta este artista con el que uno conecta, porque ¿qué es lo que la persona hace? Es conectar. Y tú al conectar con este artista, con esta canción, con esta música, evocas una emoción y con eso proyectas. Y a veces, muchas veces las personas cuando sufrimos de alguna pena, alguna tristeza o de repente estamos alegres, queremos compartirla, pero a veces no somos escuchados. O de repente buscamos hablarlo, pero ¿qué ocurre? ¿Y qué es lo que suele pasar? Las personas te comentan y empiezan a darte consejos, cuando en realidad lo que tú no estás buscando son consejos, sino solamente estás buscando que alguien te escuche. Es por eso que cuando un artista saca una melodía con la que uno se identifica, el artista pues no te está hablando como tal, solamente te está mencionando su experiencia, tú estás escuchando, te identificas con ello y al identificarte con ello dices, bueno, no estoy solo, si este artista está sufriendo lo mismo que yo y lo ha superado, yo también puedo. Entonces nace esta esperanza en la persona y aprende a sobrellevarlo. Bien, ya para ir finalizando, último llamado para que puedan registrarse. Ya, la pregunta final, no hay más preguntas, ¿no? Creo que nadie más ha preguntado. Ya, de repente, la idea general de la presentación es que la mayoría de experiencias emocionales son estados de ánimo. Entonces, si una persona desea ser más consciente o tener mayor conciencia de lo que vive, lo que hace, lo que piensa, ¿cuál sería el primer paso? ¿Tú crees que de repente la música de fondo, porque hay aplicaciones, recuerdo que te decían esta publicidad, ponle un soundtrack a tu vida o ponle una banda sonora a tu vida? ¿Tú crees que la música en ese sentido podría ser un distractor de ese anhelo de tomar mayor conciencia? ¿O tú eres más partidaria de buscar una canción que cambie el ritmo actual? Por ejemplo, he escuchado en la década anterior, cuando mencionabas a ser más consciente de ti mismo, uno automáticamente pensaba en calificar moralmente las letras de las canciones. O sea, usualmente géneros salían muy mal parados en el tema moral, por ejemplo, el reggaetón. Incluso hubieron campañas de colectivos feministas o colectivos de izquierdas criticando determinadas tendencias de este tipo de canción. Sin embargo, la pregunta ahora que te planteo es más en el tema psicológico. O sea, es escuchar la música como si fuera una banda sonora, te puede quitar esa conciencia que buscas, o
crees que es mejor ponerle una canción intencionalmente y a partir de ahí intentar desarrollar esa búsqueda de desarrollo de conciencia? Bueno, desde mi opinión personal, yo considero que cada persona tiene un propósito, un objetivo y tiene su propia energía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de si debería ponerse o no debería ponerse una música, creo que depende de cada quien, porque de repente uno puede conectar con una música y otro puede no conectar con esto. Y es por eso que hay una variedad alta, ¿no? Grande de todo ello. Y lo que acá la verdadera pregunta no es en el juzgar si esto está bien, si esto está mal, sino en qué es lo que evoca en ti como tal este sonido y si te representa, porque por ejemplo hoy me puede representar una canción súper feliz de Bruno Mars y al día siguiente de repente ya no es Bruno Mars, me puede representar una canción de Shawn Mendes. Entonces yo creo que la persona de cada día eh, va teniendo un tipo de emoción, un tipo de estado diferente, entonces pues no se podría como tal decir de que, hey, esta es tu música fija y ello, ¿no? O sea, depende de cada uno. Bien, en vista de que no hay más preguntas, ya podemos ir cerrando. ¿Tienes algún mensaje para cerrar la presentación? ¿Algún mensaje final o una recomendación o una especie de reto? Bueno, un reto que yo les podría decir a todos que hagan es, tomen su momento en ver su scroll, ¿no? De TikTok, de Spotify o de YouTube y vean qué es el tipo de música que están escuchando. Identifiquen las letras, si son alegres, si son tristes, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que escuchamos música en otros idiomas, tales como el inglés, francés, italiano, y a veces solamente porque nos gustó el sonido, no sabemos la letra. Entonces, la tarea sería que vean cuáles son las canciones que están escuchando, si se identifican con ellas o el por qué les gusta y qué es lo que les genera. De repente paz, de repente les trae un mal recuerdo, un buen recuerdo, ello. Y lo importante aquí es que cuando a veces uno no puede decir algo, la música es la mejor manera para expresar algo que no sabe decirlo, ¿no? Valga la redundancia. Eso sería todo. Muchísimas gracias entonces, Yanela. No sé si el público desea hacer una especie de foto grupal. ¿Desean? No sé si qué me dicen en los comentarios. ¿Quieren tomarse una foto o quieren pasar así anónimos? Los leo. Entonces, mientras tanto, Yanela, muchísimas gracias por la presentación. Queda bastante claro. Sí, Yanira Amaru, creo que sí desea o deseas preguntar algo, comentar algo, no sé, para ir cerrando ya. Entonces, Sí, eh, buenas noches. sí, ¿Se me logra escuchar? sí se escucha. Muy interesante la ponencia de acá la psicóloga. Yo quería acotar o de repente también dar un aporte que, si bien es cierto, la música es beneficioso, ¿no? Incluso desde la etapa prenatal, porque esto también desarrolla lo que es la parte neurológica del feto, ¿no? Entonces, también se ha visto casos que, por ejemplo, hay niños que se tranquilizan con músicas que las madres han escuchado durante su embarazo, ¿no? Por ejemplo, he visto en algunos trenes, en algunos TikTok o algo que, por ejemplo, durante un embarazo escuchan reggaetón y cuando ya el niño nace, ¿no? Y está en pleno llanto, todo ponen aquella música y se tranquiliza. Entonces, da a entender cómo esto ha ido evolucionando desde la antigüedad hasta hoy en día, que efectivamente, pues que la música cambia mucho, ¿no? Como han mencionado el estado del ánimo y cómo influye esto y cómo va evolucionando con el tiempo. Bueno, muy interesante la ponencia. Gracias. Gracias a ti por tu bonito aporte. Y eso es cierto, la música es para todos, ¿no? Es parte de nuestro día a día. Ya se ha vuelto individual. Incluso hoy en día creo que todo el mundo tiene un audífono y cuando regresa a casa siempre está ahí con el audífono escuchando.
o de repente en casa escuchando la radio, siempre va a formar parte de nosotros y creo que por eso es un tema interesante y bonito. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ¿desean una fotografía? No sé, sería buena idea. De repente muestran sus cámaras para ponerle. Creo que ya puedes quitar tu presentación, Yanela. O tomar Mm, Sí, voy a proceder a tomar las fotografías en todo caso. Creo que no desean, y ya. Entonces, listo, no hay mucho problema. Entonces, a todos muchísimas gracias por la presentación, por estar presentes. Voy a tomarles los pantallazos para los controles respectivos. Ya, la grabación está disponible también en Facebook. No está todo, pero a los presentes le vamos a enviar una comunicación, bueno, en realidad a los que se han inscrito a la lista de asistencia, porque muchos de los presentes no se han registrado. O sea, han venido acá, muchísimas gracias de todas maneras, pero si desean la constancia de participación y la grabación del presente webinar, vamos a enviarlo primero por correo electrónico y posteriormente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Human Perú. Entonces, voy a terminar con el live stream, stop live stream. Sí, ya, estamos solos. Muchas gracias a todos. Ya vamos a ir cerrando. Nuevamente les envié el enlace de asistencia, ya, y eso sería por todo. Gracias, Yanela, gracias a todos los participantes y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias, 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 Yanira. Gracias.